Esta preocupación que, si no me equivoco, estos últimos registros que tuvimos fueron en la época de la pandemia, en donde la gente tenía que elegir qué comprar, cómo comprarlo y cuidar el bolsillo más que nunca. Pero ahora estos niveles se presentan en una economía que había empezado a desarrollarse y que había salido de este aislamiento y de todas las limitaciones que nos había dejado la pandemia. Es por eso que vamos a hablar de este tema con uno de los referentes del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, que es Juan Milito, que nos recibe hoy mientras está también en su turno trabajando. Muchas gracias, Juan, buenas noches, gracias por el contacto. Sabemos que si bien nosotros podemos dar los términos generales de lo que sucede, hay números, y hay números que reflejan esta caída, sobre todo en la parte de los almaceneros. ¿Cuáles son los números que se manejan hasta ahora? Y bueno, impactan muchísimo, imagino. Sí, o sea, desde mediados de diciembre a la fecha, nosotros estamos percibiendo alrededor de un 30% de caída en la venta en unidades físicas, estamos hablando, lo que es muchísimo porque se nota en los barrios y también en la zona del centro. Y una de las cuestiones que uno ve que hasta los sectores medios no llegan a fin de mes es que a partir de la mitad del mes las ventas empiezan a caerse, que eso es porque evidentemente se restringe lo que hace el consumo de mercadería y de productos. Esto generó también una desaceleración, hay que decirlo, en los aumentos, que no son como los que venían en diciembre, enero, febrero, sino que son menores, ¿no? Bien, bueno, estando acá y trabajando en una zona donde hay almacenes y sobre todo, bueno, la gente había tomado esta conducta de acercarse porque tiene que manejarse con la compra mínima y básica, ¿cuáles son las conductas que empezaste a notar con respecto a la gente de esto de limitarse, me imagino, cada vez más, pensar, hacer cuentas, cosas que tal vez empezaron a verse cada vez más fuerte, ¿no? Sí, eso que decís vos es una ventaja circunstancial de que ya no se hace ni la compra semanal ni quincenal, mucho menos mensual, porque hay que ser valiente para llegar a la caja y ver los totales. Por lo tanto, los sectores desde los más pobres a los de clase media hoy analizan lo que van a comprar y bueno, sustituyen fiambres, quesos por elementos de menor valor, como puede ser un fideo, un arroz, que si bien aumentaron muchísimo, nunca en los valores absolutos llegan a lo de estos fiambres o un vino o una cerveza. Entonces es evidente que hay una caída y en algunas cuestiones como gaseosas y todo esto es mayor que en otras, y lo que hoy preocupa creo que es el tema de los lácteos, que siguen aumentando y que por el otro lado de consumo masivo, y vemos grandes sectores de la población que consumen menos. Estamos hablando de un 20% en la Argentina de menor tomar leche, que esto, como decimos siempre, hay sectores más acomodados que siguen tomándola, por lo tanto quiere decir que hay sectores de menores recursos que eso es un 40 en lugar de un 20, ¿no? Bueno, Juan, te saluda Chechu desde el otro lado. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estos minutos con Edición Central. Yo le escuchaba recién hablar de esta caída, ¿no?, del 30% en las ventas, de cómo se ha modificado el consumo por parte de sus clientes puntualmente, pero es inevitable preguntarle a usted que cómo hace para sostener el almacén, el rubro, con una caída tan estrepitosa en las ventas. Sí, se torna muy difícil, eso es otra materia que está pasando ahora, que tiene que ver con que se triplicó, por ejemplo, o cuadriplicó en algunos casos, el aumento de energía eléctrica. No hablemos de lo que hizo el DNU con alquileres, que hace que se replanteen cada 3 o 4 meses, generando cada vez más incertidumbre. Sí, evidentemente que es un cóctel explosivo porque aumentan los gastos fijos y por el otro lado se recauda menos, y uno lo ve todos los días sumado a la expresión de cada uno de nuestros clientes, donde ve cómo los afecta y cómo uno también, como comercio de proximidad, al tener más contacto con la gente,
se hace cargo de algunas cuestiones que por ahí en otros lugares no. Esto pasa acá y pasa en los lugares de sectores de menores recursos, donde se agrava mucho más la situación. Yo soy el presidente de los comercios de proximidad de Rosario y veo que la situación en los sectores periféricos de la ciudad son aún peor que en el centro, lógicamente, ¿no? ¿Sienten que han tocado fondo como sector? Perdón, no escuché. Sí, Chechu decía si sienten que han tocado fondo como sector. Yo no quiero decir que siempre se puede estar peor, pero estamos en un proceso de depresión económica que difícilmente en la historia reciente de la Argentina sentirlo, porque si bien hubo problemas, circunstancias como decía recién tu compañera en la pandemia, etcétera, etcétera, hemos podido remontar. Hoy los indicadores económicos, si uno tendría que definir como momento de la sociedad, estamos en un proceso de depresión porque todos los indicadores marcan de que estamos yendo cada vez más abajo y no, desgraciadamente, ojalá no pase, pero lo peor que sería es cuando los negocios empiecen a tener que cerrar. Ojalá que esto no pase. Yo apuesto a la creatividad de mi sector que siempre ha reflotado, ¿no? Chechu, me sumo acá, bueno, por una cuestión de poder seguir en contacto y teniendo en cuenta que, bueno, tal vez se puede cortar un poco la conexión. Hay otros factores que tal vez entiendo han sumado y que no han sumado de manera positiva, no valga la redundancia. Entre ellos vemos que se destaca el tema de la inseguridad, el trabajar no a puertas abiertas y sobre todo se habló mucho de la falta o, bueno, lo que hizo falta en este tiempo, que fue la desaparición de Billetera Santa Fe, que era un alivio o un recurso que ayudaba muchísimo a los clientes. Me imagino que también, bueno, estos dos factores habrán sumado a esta depresión, bueno, que se sienta a nivel económico. Sí, empezando por los gastronómicos, de ahí para abajo, inclusive los hoteleros con los que estuvimos reunidos últimamente, lo sintieron fuertemente porque la gente no viene a Rosario y nosotros también. Después de las 8 de la noche en los barrios se torna prácticamente imposible trabajar, lo que acota el tiempo de trabajo. Y lo de Billetera Santa Fe sí fue Billetera Santa Fe y la pérdida del retorno del 21%, que en tiempo de vacas flacas era muy importante, la verdad que ha hecho mella. Nosotros creemos que le entregamos a una entidad financiera 40.000 cuentas que de los pequeños comerciantes y del otro lado no recibimos nada. Estoy hablando del banco que hoy encima usufructúa el nombre que es del Estado provincial y no de un grupo económico alternativo como el que se está yendo ahora. Encima, transformando las leyes de la matemática, dicen que mejoraron la condición del 30 y dan un 10% de retorno. Evidentemente que sí, también ha sido un problema más y una herramienta que nosotros nos venía era muy importante y sobre todo en este momento, ¿no? Chechu, creo que ahí retomamos la conexión. No sé si queda alguna otra consulta del otro lado. No, la verdad que es muy claro, ¿no? El panorama que nos presenta Juan, la preocupación por parte de almaceneros ante un escenario que no tiene, al menos en el corto plazo, vistas de mejorar, pero la esperanza y el empeño que ponen todos los trabajadores para por lo menos sostener la actividad y evitar el cierre de comercios.